Personajes. Bienvenidos a Personajes Noticentro 1, preguntas claras, respuestas concretas. En los últimos meses, diferentes sectores han mostrado una gran preocupación por algunos aspectos de la economía colombiana, pero sobre todo por la situación fiscal. Recientemente, dos calificadoras le bajaron a Colombia la nota crediticia por precisamente esas dificultades que ha mostrado el país en materia fiscal en los últimos meses. Incluso el gobierno aumentó lo que será el déficit fiscal hacia el cierre del año, hacia el 7,1%. Pues precisamente nos acompaña esta noche Juan Sebastián Betancourt, que es el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Director, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, director, ¿cómo estamos en materia de finanzas públicas y sobre todo el reciente marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno nacional? Sí, el marco fiscal de mediano plazo fue presentado hace algunos días. Ese marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta de la política fiscal en Colombia, es el documento insignia, refleja una necesidad de ajuste fiscal muy importante, sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Implica un aumento en los ingresos y una reducción en los gastos que en conjunto reducirían el déficit fiscal en promedio en 3,4 puntos porcentuales del PIB. Como digo, es un ajuste importante el que contempla el gobierno, pero a juicio del comité es insuficiente para estabilizar las finanzas públicas y en particular para conducir la deuda hacia un nivel prudente. Recordemos que, como en cualquier hogar, hay unos ingresos, hay unos gastos en el gobierno, igual que en un hogar. Cuando los gastos superan los ingresos temporalmente, pues simplemente hay que incurrir en deuda. La deuda no es mala, la deuda puede apalancar proyectos que generan bienestar para un país, para un hogar, o pueden apalancar proyectos productivos que luego se traducen en mayores ingresos tributarios para pagar esa deuda. Pero lo que es fundamental es que esos ingresos sean suficientes para solventar esa deuda. Y lo que considera el comité es que el nivel de endeudamiento en el que terminaría Colombia de aquí a una década sería un nivel demasiado alto para los estándares colombianos. Sí, el gobierno ha dicho en diferentes escenarios que no es un gobierno gastón, pero sin embargo varios analistas han planteado que sí se ha demostrado hay un exceso del gasto frente obviamente a la relación de los menores ingresos. ¿Ustedes cómo analizan ese tema desde el comité? Mire, lo que hemos dicho desde el comité es Colombia enfrenta un desequilibrio fiscal que es estructural, va más allá de este gobierno. Entre el año 2019 y el año 2024 los ingresos tributarios aumentaron 0,3 puntos del PIB, a pesar de dos reformas tributarias, en un contexto en el que los gastos aumentaron 4,6 puntos del PIB. Es decir, hay una desconexión, hay una incoherencia entre la dinámica de los ingresos y de los gastos de tiempo atrás. Eso es lo que tenemos que resolver como país. Claro, y parte de la solución es ¿cuál? Digamos, ya se plantea una reforma tributaria. ¿Es suficiente? Entonces, el gobierno anunció que presentará este año una reforma tributaria, dijo que será por 20 billones de pesos aproximadamente. Según los cálculos que tiene el comité, el próximo año harían falta 33 billones de pesos para cumplir con la nueva meta fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal, es decir, el CONFIS. Esa meta es de 6,2% del PIB, es un déficit en todo caso muy alto para estándares colombianos, y para llegar ahí el comité considera que faltan 33 billones de pesos. 20 billones de esos podrían conseguirse si es que se presenta y se aprueba en el Congreso de la República esa reforma, pero en todo caso haría falta un esfuerzo adicional. ¿Qué sería reducir el gasto? 20 billones por vía tributaria y 13 billones que habría que de pronto reducir más el gasto, ¿o no? El comité no tiene competencia para decir exactamente qué medidas debería tomar el gobierno para hacer el ajuste fiscal. Somos respetuosos con el mandato que nos da la ley. Lo que sí informamos a la ciudadanía es que, de acuerdo con nuestras estimaciones, hacen falta 33 billones de pesos. De acuerdo con lo que dijo el gobierno, 20 billones podrían provenir de esa reforma tributaria y harían falta 13. ¿No es riesgoso para el país depender de una reforma que obviamente tiene que pasar por el Congreso de la República en un momento donde las relaciones Congreso-Gobierno no están tan buenas? El comité no tiene competencia para opinar sobre esos temas. Es una responsabilidad que tiene el gobierno nacional. Tendrá que presentar su reforma como lo ha anunciado. Tendrá que ir, defenderla, gestionarla en el Congreso de la República y lograr que sea aprobada para
cumplir con la meta que el mismo gobierno se impuso. ¿En cuánto se ha incrementado el nivel de la deuda? La deuda está en niveles históricamente altos. Se estima que este año llegaría a 61,4% del PIB, por encima de los niveles incluso de la pandemia, los máximos históricos. Hacia adelante el comité estima que seguiría incrementándose aún si se logra la implementación de todo el plan de ajuste que el gobierno plasmó en su marco fiscal de mediano plazo. Y un número que me parece muy diciente es el siguiente. Hace 4 años, 1 de cada 6 pesos que se recaudaban con impuestos era destinado a pagar deuda. Hoy en día ese número es 1 de cada 3. ¿Eso por qué es importante? Primero, porque eso puede generar unas dinámicas, unas espirales de endeudamiento que puede ser peligroso. Es cuando usted empieza a pagar una tarjeta de crédito con otra, eso empieza a generarle una espiral difícil de controlar más adelante. Pero por el otro lado, el hecho de que 1 de cada 3 pesos de esfuerzo tributario que hacen los contribuyentes colombianos se vaya a pagar deuda, limita la posibilidad de hacer inversión productiva o gasto social. O sea, definitivamente una de las preocupaciones es el nivel de la deuda. O sea, como está el panorama, tiende a subir en los próximos años. Absolutamente. Y de hecho, yo diría que el indicador que sintetiza los riesgos fiscales es la deuda pública como porcentaje del PIB, como porcentaje de los ingresos, porque eso es lo que le dice a uno qué tan solvente es el Estado colombiano. ¿Qué implica para un país tener una alta deuda? Implica riesgos. Como decía, la deuda no es mala, de hecho puede ser muy positiva. Lo importante es que la relación que exista entre esa deuda y la carga de intereses respecto de los ingresos sea coherente. Es decir, le pongo el ejemplo concreto, un hogar que tiene un salario de 2 millones de pesos al mes. Si por su tarjeta de crédito tiene que pagar 1 millón de pesos al mes, pues el 50% de su salario está destinado a pagar la deuda y solo le queda el 50% para pagar el arriendo, el colegio de los niños, los servicios públicos, en fin. Ahora, si usted paga 1 millón de pesos de intereses al mes, pero su salario es 10 millones de pesos al mes, pues usted no va a tener un problema tan grande porque solo está destinando el 10% de ese ingreso permanente a pagar deuda. Entonces, lo mismo ocurre con un gobierno. Usted tiene que tener una relación coherente, prudente, entre los ingresos que tiene y la deuda que está adquiriendo. Sí, uno de los aspectos que precisamente tienen que ver con la deuda y que el gobierno pues ha mostrado en sus cifras es el FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, donde pues una situación que ya conocemos que el gobierno le ha tocado pagar grandes recursos para reducir esa deuda que tiene con Ecopetrol. En este momento, ¿en qué escenario estamos? Ya se han pagado varios recursos año a año. ¿Cómo estamos para el 2025 en ese aspecto? Sí, en eso es muy importante reconocer la labor que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha reducido sustancialmente ese déficit del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Queda pendiente un déficit en el componente de ACPM de diésel. El gobierno ha anunciado que va a seguir reduciendo ese déficit. Estamos a la espera de esas medidas. O sea, en la gasolina ya se superó. Sí, en gasolina está saneado el déficit. Sí. Para lo que viene en los próximos años en materia de ingresos, ¿ustedes qué han analizado y sobre el tema más allá de una tributaria? Mire, para este año el Comité Autónomo de Regla Fiscal está estimando que la proyección que tiene el gobierno en su marco fiscal de mediano plazo se acercó bastante a la estimación que desde hace varios meses tiene el comité. Todavía queda una diferencia de 8,3 billones de pesos, que es lo que el comité considera es necesario hacer de ajuste para cumplir con la meta que el CONFIS aprobó de 7,1% para este año. En la medida que ese ingreso no se materialice este año, eso hace base para la proyección del ingreso del año 2026 y de todo el mediano plazo. Entonces es importante que si no se materializa el ingreso este año, pues eso se traduzca en nuevas medidas de ajuste por parte del gobierno. Sí, como ahorita está el panorama, ustedes observan que el nivel de endeudamiento de la nación puede ser mayor, ya decía usted los porcentajes, pero eso que ya tocó los niveles de la pandemia, ¿qué le podría generar al país? Mire, yo lo primero que trataré de hacer de manera pedagógica es explicar, en Colombia existe un límite de endeudamiento y un ancla de endeudamiento. El ancla es el nivel prudente, es el nivel objetivo de mediano plazo. En Colombia es 55% del PIB. Lo que proyecta el comité es que en el 2027 la deuda sería superior a 64% del PIB. El límite de deuda en Colombia, según la ley, es 71% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que en la próxima década, según estimaciones del comité, la deuda que proyectamos estaría
entre 7 y 8 puntos de distancia de ese límite. ¿Por qué eso es importante? Porque el límite de deuda es el umbral a partir del cual la posibilidad de que la deuda siga una senda explosiva, insostenible, aumenta muy aceleradamente. Por eso, uno nunca quiere estar cerca del límite, uno siempre quiere estar cerca del ancla. La diferencia que hay entre el límite y el ancla es un margen prudencial. ¿Por qué es importante tener un margen prudencial? Porque Colombia, como todos los países del mundo, especialmente los países emergentes o de ingreso medio, están expuestos a perturbaciones, a imprevistos económicos exógenos, o sea, fuera del control de las economías nuestras. Por ejemplo, si hay más tensiones geopolíticas afuera, claro, si hay más tensiones comerciales afuera, eso tiene impactos en la economía colombiana y eso incrementa la deuda pública. Ante esas situaciones, usted tiene que estar suficientemente lejos del límite para absorber, para acomodar esas perturbaciones que pueden venir de afuera y que usted no tiene control sobre ellas. Entonces, la inquietud que tiene el comité es que con el plan del marco fiscal de mediano plazo, aun si se cumpliera ese ajuste tan importante que está ahí metido, de todas maneras la deuda estaría cerca de ese límite. Claro. ¿Qué analiza usted de la decisión de las calificadoras de bajarle la nota a Colombia en materia crediticia? Mire, las calificadoras de riesgo lo que hacen es un análisis del perfil de riesgo de un país, así como un banco le hace un análisis a usted o a mí cuando vamos a pedir un crédito de cuál es el perfil crediticio que usted tiene de acuerdo a sus ingresos, a sus gastos, a los activos, a los pasivos que tiene. Pues una calificadora de riesgos lo que hace es mirar un conjunto de variables macroeconómicas para ver cuáles son los riesgos a los que está expuesta esa economía, cuáles son los riesgos que afectan la deuda soberana del país, etcétera, etcétera. Obviamente una reducción en la nota crediticia de Colombia pues es una mala noticia, afecta la confianza. Los mercados están pendientes de qué dicen las calificadoras de riesgo y afectan algunas decisiones de inversión. Más allá de eso, yo lo que le diría es el mercado ya está internalizando dentro de los costos de financiamiento que le está cobrando a Colombia, pues esas reducciones que se habían venido materializando, hay que ver qué sigue hacia adelante. Pese a la incertidumbre y a todo este panorama, ¿podría decirse que aún Colombia mantiene la confianza de los inversionistas? Mire, Colombia es un país que históricamente ha sido muy juicioso fiscalmente, que ha tenido un fortalecimiento muy significativo en sus instituciones, no solo fiscales, también de política monetaria, de política cambiaria, en materia de estabilidad financiera, etcétera. Eso yo creo que se valora, eso tiene inercia, eso no aparece o desaparece de un año para otro. Eso es algo que se valora por parte de un inversionista y el inversionista de lo que está pendiente es cuál es la dirección de las nuevas políticas económicas. El marco fiscal de mediano plazo, como decía, contempla un ajuste fiscal que es importante. Vamos a ver si se implementa. Si se hace la tarea, digamos, se puede ir pasando por lo menos 2025. Si se hace la tarea, avanzaremos en la dirección correcta. De acuerdo con el comité, hay que hacer una tarea más grande, más allá de lo que el gobierno ya tiene contemplado en su marco fiscal de mediano plazo. Pero lo que sí hay que decir es que este marco fiscal de mediano plazo contiene unas proyecciones de ingresos, de gastos, que se acercan más a la realidad respecto de escenarios anteriores que tenía el gobierno. Entonces, creo que es un punto de partida importante, permite alimentar una discusión más transparente. El comité estará muy pendiente de hacer seguimiento a que se implementen esas medidas y también de alertar, alzar la mano en el caso en el que se perciban riesgos adicionales. Claro, una pregunta que muchos se hace a la gente. El crecimiento de la economía se espera que sea mejor 2025 frente al 2024. 2,6%, si no me falla la memoria, espera el gobierno para este año. ¿La situación fiscal puede de alguna manera afectar el crecimiento o digamos que van en caminos separados? Yo creo que hay una relación en ambas vías. El crecimiento económico afecta de manera muy importante la posición fiscal de un país. De hecho, lo que dijimos en nuestro último análisis, en el pronunciamiento número 16, es si Colombia creciera un punto porcentual más por año en la próxima década, la deuda se reduciría de manera mucho más acelerada que en un escenario en el que la economía crezca en promedio 2,8% en los próximos 10 años. Por el otro lado, también es cierto que en la medida que se implementen reformas tributarias o ajustes en los gastos, eso puede tener implicaciones en la economía colombiana. Eso es potestad del gobierno definirlo. Hay, digamos,
La jerga técnica economista es, hay que mirar los multiplicadores de los ingresos tributarios y de los gastos tributarios. No es lo mismo hacer un recorte en funcionamiento que un recorte en inversión, pero eso, digamos, es potestad del gobierno. El comité estará evaluando las propuestas que el gobierno ponga a consideración. Bueno, director, gracias por acompañarnos, por darnos esta explicación sobre el tema fiscal del país y esperar pues que se enrute Colombia para obviamente el bienestar de la economía colombiana. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, muchas gracias, y la pregunta para nuestros televidentes con base a lo que nos explica el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Cuál es su expectativa sobre el crecimiento y la economía general para el cierre del año? ¿Buena, mala o regular? Participe en www.canal1.com.co. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches. Resultados al sondeo del viernes. ¿Está de acuerdo con que la academia sea el puente que tienda las conversaciones entre el gobierno, el Estado y los empresarios? Sí, 77,5%. No, 22,5%.